Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre los principales índices bursátiles. Soy Diego Gutiérrez Pérez y esta semana comenzábamos con ascensos generalizados debido a que el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, pues paralizaba pues ese plan de ataque sobre la isla de Guam, con lo cual se tranquilizaba un poquito los mercados y obviamente era bien recibido en principio por Asia, que son los primeros en abrir los mercados, y luego posteriormente Europa y ya a continuación el continente americano, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el lunes pues todo se teñía de color verde. No obstante, veíamos conforme iba pasando la semana pues que surgían nuevos problemas. En principio, una vez que se había solucionado el problema con Corea del Norte, pues la vista estaba ya puesta en la sesión del miércoles, en el cual se reunía el NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que está formado por Canadá, México y Estados Unidos, y donde Donald Trump pues ya había puesto su guindilla anteriormente, la semana pasada ya amenazaba un poquito a México nuevamente, y bueno, pues los inversores pues estaban un poquito nerviosos a ver qué iba a pasar. Bueno, no pasó finalmente absolutamente nada, pero sí que en Estados Unidos había un tema muy importante y que desde luego pues estaba poniendo nervioso a los inversores norteamericanos. Aquí en Europa se capeaba bien la situación, pero en Estados Unidos no. Ya sabéis que bueno, pues hace poquito pues hubo unos disturbios en dicho país entre enfrentamientos entre la extrema derecha y extrema izquierda, donde Donald Trump pues se esperaba que diera un discurso, bueno, pues bastante duro contra la extrema derecha norteamericana. No lo hizo, lo hizo tarde y con cierta tibieza, y esto pues tuvo consecuencias. Y consecuencia es que, bueno, pues Donald Trump tiene un consejo formado por los ejecutivos de las empresas más importantes de Estados Unidos. Y varios de ellos, gran parte de ellos, decidían, si no en bloque, casi en bloque, pues renunciar a su puesto. Esto sí que era una seria advertencia, porque esto era que las grandes empresas de estos consejeros no se iban porque querían. Estos consejeros se iban porque evidentemente sus empresas ya habían dicho que había que retirarle el apoyo, darle un castigo a Donald Trump y por tanto tenían que dimitir. Obviamente esto sí que intranquilizó a los inversores, situación que evidentemente pues se volvió convulsa. Esto provocó a su vez que los indicadores del miedo volvieran otra vez a estar máximos, pero bueno, esto ya es la historia de nunca acabar, ¿no? Esto de los indicadores del miedo ya es un auténtico cachondeo. Claro que en algún momento acertará y llegará una corrección. Todo el mundo está esperando pues esa corrección, pero bueno, ¿cuántas veces no hemos estado hablando sobre esto? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Porque supuestos indicadores, entre ellos uno de los más famosos es el BIS, ¿no? Bueno, el BIS nos dio una señal, esta sí que era la buena. La buena fue a principios de este 2017 y al final todos los que preconizaron esa gran corrección tuvieron que amagar las orejas. ¿Por qué? Porque no hay que dejarse llevar simplemente. Yo digo que por un indicador no nos podemos dejar confiar. ¿Que habrá una corrección? Yo lo sé. No necesito ningún indicador del miedo para saberlo. Porque como ayer expliqué en el vídeo de Blue Chi, las tendencias se forman con impulsos de corrección, sea alcista o sea bajista. Con lo cual es lógico que llegue un momento en el que haya una corrección pues importante, pero yo no estoy hablando nada de hablar del fin del mundo, como durante 2016 tantas veces hablamos de analistas que iban preconizando, pues bueno, que íbamos a ver, bueno, pues un cataclismo, que lo de 2007 iba a ser un juego de niños con la que se nos iba a venir encima, ¿no? Pues supuestamente esos indicadores del miedo que estaban en unos niveles que no se habían visto desde no sé qué, pero la cuestión es que siempre están con la misma historia, porque hoy te dicen que está con los indicadores del miedo en máximo, que esto ya no se había visto hace 20 años, cuando falla, todos se callan la boquita, 2 meses después vuelve otra vez su indicador, está en máximo y otra vez te dice, sí, 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 esta vez la buena, porque nunca en 20 años se había visto unos niveles como estos. Vuelven a equivocarse y otra vez vuelven a callar la boca, ¿no? Y así seguimos año tras año. Por tanto, hay que ceñirse a lo que tenemos. Si tenemos una tendencia alcista, la tenemos alcista. Y cuando tenemos una tendencia bajista, pues la tenemos bajista. Es como decía Europa. A ver, si alguien me pregunta, ¿cómo está Europa, Diego? Bueno, pues la tendencia que ahora mismo, en el corto plazo en Europa, pues en general, bajista. En general, bajista. ¿Qué queréis que os diga? ¿Que es alcista? Pues no. Si me decís, ¿y Estados Unidos? Pues hombre, ahí ya cambia la cosa. Ahí está alcista.
Ahora sí, llevamos 2 semanitas. Digamos que podríamos estar a la antesala de una corrección. En la antesala. Pero vamos a ir pasito a pasito antes de demostrarlo. De Estados Unidos algunos, bueno, pues están hablando de que puede haber un pullback. En principio sería un tanteo a los 2.400 puntos, no más. Y hay quien habla que quizás no haga falta ni ese tanteo a los 2.400. Bueno, es que, claro, cada uno tenemos pues, nuestras propias ideas, ¿no? Y cada uno nos vamos a basar en diferentes teorías. Yo no lo sé, hombre. Claro, estamos en 2425. Un tanto a los 2400, pues sería quizá lo suyo. Pero es que 2400 puntos a mí no me parece una corrección. Esto me parece un juego de niños, realmente. Yo, para mí, una corrección importante sería una vuelta a los 2200. Eso sí que sería una corrección como Dios manda. ¿Qué queréis que os diga? Eso sí sería una corrección como Dios manda. Pero a mí, ponerme a hablar 2400 o incluso, no sé, quizás 2300. Bueno, 2300 un poquillo, pero es que me parece una tibieza. Vamos a coger Fibonacci para que lo tengáis más claro, ¿no? A ver, más o menos, tampoco lo vamos a hacer muy exacto. Fijaros, 38% tendría que corregir hasta los 2231 puntos. Para corregir 38%. Vamos. Esto sí que ya sería interesante. Pero a mí una vuelta a 2400, como habla algún analista, me parece una tontería. Claro, si es que el soporte que tiene más cercano, y ya lo he comentado en vídeo anterior, el Standard Poor's solo 2400 puntos. Era la antigua resistencia del movimiento lateral. Joder, pues normal. Esta antigua resistencia estuvo actuando posteriormente, cuando lo vemos aquí en esta zona, que no tracé, y ya sabéis, que dije, era tan estrecho realmente el movimiento lateral que había aquí, que no merecía la pena dibujar otro rectángulo. Pero el soporte donde se apoyaban, justamente la antigua resistencia que ahora actúa como soporte. Y evidentemente, pues ese soporte que tienes más cerca. Y claro, cuando está a 2425, una vuelta a 2400, pues es factible. Aparte, tenemos luego una directriz alcista que estaría muy cerquita a esos 2400 puntos. Sería un nivel ahí importante donde veríamos a ver la fuerza que tienen los bajistas realmente para ver si esto va a ir en serio y va a haber una corrección importante. Pero para ver una corrección, y no estamos hablando de una gran catástrofe, ni aunque corrigiera hasta los 2071 puntos. Pero claro, si yo empiezo a coger un gráfico en escala mensual, bueno, pues aquí lo tenéis. Esta es la escala mensual Standard por 500. ¿Qué os parece? Decidme, ¿no? Os pregunto. ¿Os parece esto que es una tendencia bajista lo que tenemos? No. ¿Por qué? Porque este mes estamos bajistas. Hemos visto otros meses bajistas. ¿Significa que esto es el fin del mundo? No. ¿Que tiene que corregir? Bueno, pues si corrige, que corrija. Es que ayer, mejor que lo expliqué ayer en el vídeo de Blue Chip, que quiera que lo vea nuevamente y que comprenda cómo se forman las tendencias. Que a mí no me asustan las correcciones. Me asusta y no deben de asustar. Yo expliqué cómo se forma y cómo no se forman habitualmente. Que hay casos aislados, ¿no? Como por ejemplo una vuelta en V, pues de una forma bastante violenta y obviamente, pues claro, cuando te vas a dar cuenta, te has pillado con los pantalones bajados, ¿no? Realmente. Y entras pues tardíamente, ¿no? Fijaros, aquí por ejemplo, ¿veis este tramo final? Aquí hay una paralización, hay un suelo, zarpazo importante, bajista, y a continuación, ¿veis una reacción? Aquí podríamos estar hablando de una V. Aquí podría el patrón V. Aquí lo tenemos. Fijaros. Más lento que la caída, pero también hay que tenerlo claro. Las tendencias bajistas suelen ser mucho más violentas y caen con mucha mayor rapidez que las subidas que se puedan producir en un índice. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por tanto, esta semana tenemos pérdidas de 0,65%, mínimo semana 2.420,69, máximo 2.474,93. Y insisto, pues si no queda claro, la semana pasada, máximo histórico, 2.490. Con lo cual, bueno, que nadie se asuste, que aún no estamos en la situación que tenemos en Europa. Como digo, si esto, en todo caso, podríamos decir que estaríamos abriendo la puerta para una corrección. La puerta. Que estamos ahora mismo con el pomo de la puerta, vamos a abrir o introduciendo la llave en la cerradura y vamos a girarla. Pero vamos a ver, porque esto evidentemente no podemos ir nosotros basándonos no sé en qué puñetas y ponernos a hablar de que aquí va a haber una corrección a donde nos va a llevar. Vamos a ir paso a paso, que luego pasa lo que pasa. Que luego se pone en bajista y luego se da la vuelta y empiezan a llegarme los correos electrónicos. Y llegó.
¿Cómo que está esto ahora subiendo? Yo me había puesto corto porque creía que estamos en una corrección, que ya empezamos esa tendencia bajista. Bueno, ¿y cuál es la tendencia principal? ¿En qué tendencia nos tenemos que fijar los analistas técnicos o aquellos que siguen el análisis técnico a la hora de invertir o especular? Pues en la tendencia de medio plazo, no en la de corto plazo, en la de medio. En la de corto plazo no la aconsejamos. Vamos a aconsejar a gente que tenga pues muchísima experiencia y que sepa lo que está haciendo y ellos tienen muy claro que están operando contra tendencia. Abrir posiciones cortas ahora mismo el Standard & Poor's es abrir posiciones contra tendencia. Así de claro. Contra tendencia. Y el análisis técnico, ¿cuál es su máxima premisa? Ir a favor de la tendencia. La tendencia. A ver si lo tenemos ya claro de una vez. Bueno, sé que esto no va a quedar claro. Pasarán 100 años y todavía habrá muchísima gente que no tendrá claro que es una tendencia, ¿no? Pero bueno, por el lado, estoy acostumbrado. Que si un día sube, ya estamos en una tendencia alcista. Venimos en una tendencia bajista y porque un día suba, ya empieza ya esto, ya el cambio de la tendencia. Ya estamos en una tendencia de bajista, pasamos a una tendencia alcista. Increíble. O estamos en una tendencia alcista y porque un día cae, o ya ha empezado la corrección, ya hay que ponerse corto, ¿verdad, Diego? Bueno, pues ponte tu corto, yo no me voy a poner corto, porque lo hago un día, lo hago una semana. Tendrá que darme, desde luego, una señal más potente como para yo pensar que realmente me merezca la pena. Porque, insisto, esto sería abrir posiciones contra tendencia. No es apto para cualquier persona. Para alguien que vaya a hacer swing trading, que son operativas que no van más allá de 5 días. Bueno, como siempre digo, en esos casos me callo. Siempre que sepan lo que están haciendo, ¿no? Que hay muchos que hacen swing trading y todavía no tienen ni claro lo que es el swing trading. A muchos incluso lo confunden con el day trading, que son cosas muy distintas, pero bueno, hay de todo en la vida del señor. Vámonos a Japón, al Nikkei. Y bueno, pues aquí tenemos el Nikkei. Bueno, esta semana sí que tenía aquí ya problemas. Se venía abajo, lo vemos cerrando en 19.470, cede un 1,31%, ya la semana pasada caía un 1,12%, esta semana pues ha caído más, porque empezaba encima con hueco bajista, intentaba rellenarlo, pero finalmente caía, con lo cual cae por debajo del nivel de soporte, cierra por debajo incluso de la media móvil, con lo cual, bueno, pues podría caer perfectamente un objetivo teórico en los 18.914,56 puntos. Básicamente sería una zona importante, porque digamos que en la zona de esos 18.900, 19.000 puntos es soporte porque aquí lo tuvimos ya andando como soporte de este movimiento lateral durante varios meses y que si lo proyectáramos también hacia atrás pues sería zona de resistencia y que ahora pues debería de actuar como zona de soporte. Nuevamente esto, como vemos, impulso, movimiento en lateral que hace ese techo, corrige, vuelve a subir, forma nuevamente un nuevo máximo, empieza a moverse de forma lateral como hizo aquí y nuevamente pues lo vemos con arranque. Fijaros, qué curioso, hueco bajista por debajo del soporte aquí y aquí prácticamente lo hace también con un hueco y por muy poquito, bueno, pues comienza la apertura, la tenemos por encima del soporte, ¿no? Pero vemos ya como si los huecos importantes se producen dándonos señal para abrir posiciones cortas. En este caso, por ejemplo, aquí sí que habría ya señal, puesto que estamos por debajo del soporte, perdemos la media móvil y obviamente pues tenemos señal de corto basándonos en el oscilador MACD. Eso sí, no obstante todavía nos sigue indicando que está por encima del nivel 0, con lo cual es tendencia alcista. Bueno, si es que tampoco hay que ser muy listos. Aquí tenemos la directriz que está tanteada 1, 2 y estaría ahí muy cerquita de esos 19.000, 18.900 puntos, con lo cual podría ser un buen sitio donde podría detenerse y darse la vuelta para ir a marcar un nuevo máximo, o quizás necesitará una corrección muy importante. No obstante, vamos a ver en este caso, por ejemplo, este impulso, cuánto llegó a corregir, ¿no? Ya que estamos, ya sabes que me gusta, pues vamos a verlo. 38%, aquí corrigió el 38%. Voy a quitar este, un momentillo, por favor. Uy. Vamos a ver, más o menos, tampoco punto arriba, punto abajo, tampoco vamos a estar. Claro, ahora mismo donde está el 38%, la caída llegaría hasta el 61%, claro que también es el impulso más pequeñito, no es comparable con este. Pero bueno, sería quizás justamente esa zona, el 61.8%, sería muy interesante, ¿no? De cara a darse ese giro al alza. Pero de momento ese sería el objetivo y aquí sí que hay señal, pues evidentemente ya tenemos ruptura, un hueco de ruptura bajista, el MACD no lo acompaña
y rompemos incluso la directriz alcista, con lo cual, bueno, pues sí que entraríamos dentro de una corrección y bueno, podemos decir que desde máximo del año pues hemos estado viendo cómo poco a poco ha ido deslizándose y bueno, ya la semana pasada con el problema de Corea del Norte pues había pues una fuerte caída y bueno, esta semana volvemos a ver caída, con lo cual pues sería la idea ir a buscar ese objetivo siempre y cuando pues evidentemente quizás pues no se diera la vuelta y superara pues por ejemplo un stop loss agresivo sería los 20.086 puntos, o quizás si queremos ir más seguros, más basándonos en el stop típico teórico que se utiliza en ruptura de laterales, pues sería mientras no superar los 20.240 mantener la posición corta. Esa sería la idea, ¿no? Así que momento situación que se le complica aquí al Nikkei, pero bueno, este ya es habitual, ¿no? Tampoco nos vamos a complicar mucho porque esto es de pena, ¿no? Fijaros que lleva una subida ya del 1,86, ya con esta nueva caída esta semana, un 1,86 lleva este 2017, pero es que el 2016 cerró con una subida de un 0,42%, la verdad es que es un auténtico chicharro. Vámonos a Europa, vámonos al IBEX. Bueno, aquí vamos a mostrar, antes quiero mostrar una cosilla ya de Standard Poor's, ¿no? Me vais a permitir. Mirad, esto fue un gráfico que mostré tanto en Twitter como luego en mi página de Facebook en DMARC Trading. Y mostraba pues el Standard Poor's, ¿veis? Esto es un gráfico de futuro, del futuro del Standard Poor's 500 y tenemos una directriz tanteada 1, 2, 3 y 4 veces. Y aquí, sesión del jueves. Aquí tenemos la gran caída del jueves que hubo. Aquí, muchos me dirán, ¿fue el atentado terrorista porque venía cayendo? No, fue el atentado. Pues si aquí en Europa nos enteramos prácticamente cerrando la sesión europea. No. Vamos a verlo lo que sucedió en otro gráfico. Pero mirad lo que quiero que veáis la importancia. Es una directriz que se ha estado comportando muy bien, muy tanteada, 4 ocasiones, lo cual la hace muy fiable y por primera vez el jueves, es en gráfico diario, el jueves rompía por debajo, el viernes pues intentaba ir recuperar un poquito la situación, pero evidentemente hemos visto como ese cierre semanal que ha tenido ahí negativo, pero como ya digo, tampoco vamos a pensar ahora mismo que, como digo, estamos en la antesala ahí, introduciendo esa llave en la cerradura, quizás si somos capaces de abrirlo para iniciar ya una corrección en serio, como si está en una tendencia bajista a corto plazo por los índices europeos. Este es el índice, y ya os digo, un gráfico diario. Vamos a ver qué ocurrió realmente. Me lo voy a permitir. Mirad, este es el gráfico de 4 horas. ¿Qué ocurrió? Que a las 3 de la tarde, tenemos señal, rompió, aquí porque en gráfico de 4 horas está la vela, de 4 horas. A las 3 de la tarde, rompía y confirmaba un doble techo. ¿Veis aquí el doble techo? Impulso, cresta, izquierda, valle, cresta derecha y abajo hay una primera vela que tantea, intenta confirmar con ese cierre por debajo y luego después se viene a plomo. ¿Veis las dos velas? ¿Cómo cae a plomo? Esto fue a las 3 de la tarde. Esto fue más empezar. A no ser que tuvieran un poder de evidencia y supieran que en Barcelona iba a haber un atentado terrorista, con lo cual me jode mucho que los medios de comunicación digan tantas tonterías como dice. No, los mercados, desde luego, insisto, no creo yo que supieran que iba a haber un atentado. No creo yo que supiera, porque cayó, y lo estamos en un gráfico de 4 horas, pues no muestra un gráfico de horario. Pero esta es la vela que comenzaba a las 3 de la tarde. Esta. A las 3 de la tarde se venía ya directamente abajo. Abajo son 10. Fijaros la caída que tiene y este es un gráfico de 4 horas. Cada vela representa 4 horas y aquí tenéis ese doble techo. Esto fue lo que provocó aquí. Tenemos la confirmación caída provocada por un doble techo. Y a las 3 de la tarde. Lamentablemente hasta las 5 de la tarde todavía había 2 horas para que se cometiera ese atentado terrorista. Con lo cual, pues decir que es que los mercados americanos se vieron afectados por eso fue una auténtica estupidez. Es más, precisamente en gráfico de 1 hora se puede constatar como realmente que el Standard Poor's 500 ni siquiera se inmuta. Y aquí, bueno, ya estamos viendo lo que sucedió durante la sesión del viernes, ¿no? Vamos a ver. Pero, aparte, me preguntaban aquí, bueno, yo comentaba sobre el IBEX, decía, el IBEX tiene problemas tras toparse con el 61.8% de Fibonacci del movimiento bajista de la semana pasada. Alguien me preguntaba vía Twitter si lo he tachado, que no se moleste la persona al hecho, que lo vea y sepa que es él,
que es por seguridad, no me gusta que tampoco la gente tenga que saber el nombre, nunca, ya sabéis que yo no doy nunca nombre, me preguntaba, ¿corregirá de nuevo? Y yo le contestaba, solo estamos ante un rebote. Aún hace falta más para pensar que la corrección haya concluido. Esto lo decía el 16 de agosto. Bueno, vale. Ya tenemos una idea clara. Una idea clara, y no hay que confundir, como yo digo, que tengamos un día bueno no significa que la tendencia haya cambiado. Obviamente, aquí podemos observar movimiento. ¿Cuál es el movimiento de corto plazo? ¿Cuál es el movimiento de corto plazo? Pues bajista. Máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, nuevo mínimo. Lo expliqué ayer en el vídeo de blockchain. No hace falta dar muchas más vueltas. El que quiera entender un poco lo de las tendencias, pues que mire el vídeo de ayer, de la fecha 14 y 18 de agosto, y ahí lo explico tranquilamente cómo se desarrolla. Con lo cual tenemos una tendencia de corto plazo bajista, y porque tengamos un día alcista no significa nada. Vemos que cerró los 10.385 con 7 puntos, una subida de un 1%. Bueno, pues mantiene después de la caída que tuvo de más de un 3% la semana pasada, bueno, pues se tranquilizaba, ¿no? Marcando un mínimo semanal en los 10.264,8 y un máximo en los 10.575,9. Mantiene una subida este año 2017 de un 11,05%. De nuestros 5 índices es el que más está subiendo. El segundo sería el Standard & Poor's con un 8,34%. Bueno, vaya a la zaga. Pero evidentemente, fijaros, estos gráficos semanales. Estos son gráficos semanales. Mirad. ¿Esto qué os parece? Vuelvo a insistir. ¿Es tendencia bajista? Mirad el Standard & Poor's 500. ¿Os parece lo mismo el gráfico? ¿Verdad que no? Bueno, pues entonces... ¿Miedo a qué? No hay que tener miedo a nada. Y si no estamos seguros, cogemos y cerramos la posición. Así de claro. Pero no abrir posición corta en el Standard & Poor's 500 sin que haya confirmación de tendencia bajista. Aquí sí la tenemos. Aquí sí la tenemos. Situación que tenemos ahora mismo. Vemos reacción por intentar recuperar esos 10.550 puntos. No puede. Fijaros que se había estado manteniendo durante varias semanas, curiosamente, sobre el 38%. 38% de todo este impulso alcista. De todo este impulso alcista. ¿Veis? Se había detenido ahí. Ya la semana pasada, pues se venía abajo. Con el tema de Corea del Norte, bueno, pues la cosa se calentaba, sobre todo en Europa. En Europa, que ya lo dije la semana pasada, me llamaba muchísimo la atención porque fue muy castigado. Normal que ahora hayan recuperado algo, pero es que la semana pasada Europa, que no era la afectada por esa, digamos, que esos tambores de guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, pues caía con una contundencia que parecía que iba a atacar a Europa, Corea del Norte. Como ya dije, es que no tenía mucha lógica, ¿no? Pero bueno, salvaba, veis, ataque a esa zona de los 10.550, no puede y finalmente va retrocediendo finalmente, pero bueno, mantiene ese 1%. Obviamente, la situación a corto plazo, sigo diciendo, el corto plazo sigue siendo bajista, tendencia principal de medio y largo plazo sigue siendo clarísimamente alcista. Pensad que la directriz, ahora una de ellas, incluso podría romperle, podríamos dibujar otra directriz alcista, no pasa nada, ya sabe lo que son las líneas en abanico, ¿no? Aquí podríamos decir que estamos extendiendo líneas en abanico, tenemos una, tenemos dos y podríamos tener 5, 6, 10, la que no haga falta. Está sobre los 10.000 puntos. En los 10.000 puntos sería el 61,8% de este movimiento alcista. Sería el 61,8% y sería pues un nivel a vigilar. Un nivel a vigilar y evidentemente es un nivel psicológico, como siempre digo, psicológico que afecta por lo visto a algunas personas. A mí ya siempre digo que esto de los ceros no me afecta más mínimo, pero bueno, hay gente que sí. Y sería un nivel clave donde podría parar. Obviamente, si se pierde el IBEX, pues aquí pues vuelve a perder pues lo que sería el mínimo de la semana pasada, pues obviamente, claro que continuaría la tendencia bajista. Aquí en este caso, si se pierde los 10.700, perdón, sería los 10.252 puntos, pues continuaría la tendencia bajista y se pierde los 10.252, para mí, clarísimo que nos vamos a los 10.000 puntos. Yo no voy a apostarme mucho, ¿no? Pero unos cuantos centimillos me apostaría que si pierde esa zona de 10.250, nos vamos a los 10.000 puntos. Pero es que estamos en una tendencia todavía bajista que se está desarrollando y vamos a ver si es más profunda o menos profunda, ¿no? Pero no hay que olvidar de dónde arranca todo el movimiento alcista. Desde los 7.594. Pensar que el 38% de todo este impulso estaría en los 9.800 puntos, ¿eh? 9.838, ¿eh? Y puede corregir hasta los 9.800 y la estructura de fondo sigue siendo alcista.
¿Qué ocurre? Que yo ahora mismo mi recomendación sería más pensar en ponerse en corto, puesto que tenemos un gráfico semanal que es mucho más potente que un gráfico diario y por tanto deberíamos seguir aquí sí, ya esa tendencia bajista. Esa tendencia bajista que está formada por máximo y mínimo descendente. Y mientras no cambie esa situación, pues evidentemente vamos a tener una situación pues bajista como la que tenemos. Claro, si se da la vuelta el IBEX y empieza a subir por encima de los 10.758, pues evidentemente ya empezaría a dar señales de que podría cambiar la situación. Pero mientras no se superara la 11.190, 11.195 puntos, aquí olvidaros. Aquí olvidaros. Podría subir perfectamente al 11.000 y volver a caer. ¿Sabéis? Perfectamente. Hace un nuevo... sube hacia 11.000, pero estaría por debajo del anterior máximo de este 2017. Y a continuación caer y caer evidentemente por debajo de esos 10.252 puntos. Con lo cual obviamente volvería a reanudarse la tendencia bajista. Insisto, tendencia bajista en el corto plazo y por tanto habría que estar conforme con dicha tendencia, ya que lo tenemos en gráfico semanal confirmado en gráfico semanal, que es una señal bastante potente. Vamos a Alemania, nos vamos al DAX. Bueno, pues aquí tenemos más o menos lo mismo. Aquí ya, como decía, aquí el DAX estuvo a punto, en concreto vamos a verlo ahora a flecha porque no me acuerdo cuántos puntos nos quedamos de esos 13.000 puntos. Pues a 9 puntos, 8,5 de los 13.000 puntos. Cuando dije así, digamos, esto sí que fue un acto de clarividencia que tuve y preconicé que iría hacia los 13.000 puntos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de entonces lo que estamos viendo es máximo, mínimo, máximo, nuevo mínimo, con lo cual estamos viendo una tendencia aquí que de corto plazo estamos bajistas. Hemos roto una directriz alcista y ahora mismo se está apoyando dentro de una primera zona de soporte que está comprendida entre 11.784 y 11.939, con lo cual prosigue ese movimiento. Sí que está intentando no perder muy de lejos ese nivel de resistencia de esos 12.388 que había sido máximo que tuvo en 2015 hasta que ya este 2017 lo rompía al alza, como vemos, pero atrancándose en esa zona de los 12.900 puntos ya empezaba a tener problemas y no era capaz de atacar los 13.000 puntos y obviamente pues a Sayo al traste. Sayo, como vemos, corrección, sobre todo muy perjudicado. ¿Por qué? Por el euro, como ya hemos estado viendo en semanas anteriores, ¿no? La fortaleza del euro pues evidentemente lo que hace es debilitar la renta variable europea, ¿no? Con lo cual estamos en esa situación ahora mismo bajista de corto plazo, pero claro, luego tenemos una tendencia principal, pensando para aquellos que vayáis a medio o largo plazo, que obviamente pues la tendencia es la que manda. Eso sí, si vais a corto plazo, pues podéis operar perfectamente aquí posicionándose corto. Para vosotros no hay ningún tipo de problema. Aquí uno sí puede aconsejar el corto plazo. Poneros corto, claro, por supuesto. De momento la tendencia la tenéis a vuestro favor, la de corto plazo, con lo cual podéis operar. Los que vayáis obviamente a medio o largo plazo, pues evidentemente no voy a decir que os pongáis corto plazo, ¿no? Porque la tendencia es evidentemente alcista, como pasa con el IBEX. Aquí sí, el IBEX, los que vayáis a corto plazo, pues obviamente podéis poneros cortos, pero no el que vaya a medio o largo plazo, porque la tendencia es alcista. Vámonos al Eurostoxx 50. Bueno, pues volvemos a ver, que quite la dichosa cruz. ¿Cuál es la tendencia? Si lo estamos viendo. ¿Cuál es la tendencia? Es bajista. ¿Esto tiene algo que ver con el Standard & Poor's? Pues no, señores, no tiene nada que ver. ¿O con el Nasdaq? Pues no, señores, no tiene nada que ver, ¿verdad? Son cosas muy distintas. Europa está muy tocada, pero está muy tocada, como he dicho, por la fortaleza del euro. Vemos que cierra en 3.446, una subida de un 1.17, el DAX había subido un 1.26, mínimo semanal 3.420,50, máximo 3.497,29. La verdad que no está subiendo mucho este 2017, un 4,73%, pero claro, ya estamos viendo ahí esa tendencia a corto plazo, que aquí, insisto, igual que con el DAX o con el IBEX, aquí cualquiera que opere en ese tramo, en ese espacio temporal, pues sí tiene mi bendición para estar posicionado corto. Obviamente, para aquellos que van a medio o largo plazo, pues evidentemente yo me aconsejo en mantener posición larga. Aquí la zona más importante que tenéis que tener en cuenta los que vayáis a corto y sobre todo los que estéis pensando quizás en entrar largo, sería la zona comprendida entre los 3.283 y 3.326, ya que es una zona comprobada como zona de resistencia, soporte, resistencia, resistencia,
Nuevamente aquí lo vemos como resistencia, con lo cual una zona muy tanteada desde 2014 hasta el 2017. Es una zona que encima también curiosamente pues el 38.2% de Fibonacci de todo este movimiento alcista está justamente ahí, en medio, como si fuera un sándwich de esa zona de resistencia, ¿no? Con lo cual, pues obviamente sería un buen sitio quizá donde intentar largo, pero siempre que pudiéramos ver algún tipo de patrón de vela japonesa, de giro alcista, encontrarnos alguna divergencia, alguna señal que nos pudiera apoyar, ¿no? Sobre todo, cuantas más señales tuviéramos a nuestro favor, mucho mejor, ¿no? Porque como siempre digo, eso como con los indicadores miedo, porque un indicador te diga cuidado, no tienes que hacerle caso. Necesitan más argumentos de peso, ¿no? Es como comentaba que cuando se empieza una tendencia cambia de alcista a bajista o viceversa. Necesitamos argumentos, siempre argumentos, ¿no? Y de momento, pues aquí sí, pequeños rebotitos, pero no hay que olvidar que la semana pasada recibieron un duro castigo los índices europeos. Vamos a ver que, claro, esta semana, por ejemplo, el Bren, fijaros, el Bren, cerrando en esos 52.86, este es el gráfico del futuro continuo del Bren, ha subido a este gráfico diario, por ejemplo, ha subido un 4,53% y mirad, se ha venido directamente a topar con el nivel de resistencia que estamos teniendo este verano. Ya tanto en numerosas ocasiones que aquí iba buscando un objetivo por un tercer impulso de Fibonacci, alcista, perdón, y mirad, aquí no pudo con antiguo nivel de resistencia, esos 52.89, intentó, fijaros que esta vela diaria lo intenta, pero aquí tenemos una vuelta en un día, y que muy bien pues condujo dicha vela pues a una corrección que se detiene precisamente en un nivel de soporte clave 50-28 y es donde ha respondido también muy bien, con lo cual volvemos a estar en una zona importante y muy delicada. Obviamente, ¿qué sería lo interesante? Pues vamos, si rompe hacia arriba, pues ya lo comenté en un anterior vídeo. Si fuera capaz de romper esa zona de resistencia y sobre todo una vez que ya sobre todo supere la zona de 54.50, 54.60, que sería quizá esta zona de nivel de resistencia, pues obviamente vía libre para ya atacar la zona de los $57. Con lo cual, bueno, pues de momento es muy llamativo, ¿no? Fijaros, ha sido un golpe muy fuerte el que ha dado, ¿no? Me he quedado alucinado cuando estaba viendo gráfico. Muy parecido a este movimiento, fijaros, aquí, pequeña vela que hace suelo y a continuación zarpazo alcista, ya que ha hecho lo mismo, ¿no? Aunque aquí sí que durante 3 sesiones pues hemos estado viendo que no podía con esos 50-28 los bajistas y finalmente cuando fallan los bajistas o fallan los alcistas, pues el precio se acaba dando la vuelta, ¿no? Ha sido más que llamativo. Llamativo también, vamos a ver, futuro. Estamos viendo aquí el bono norteamericano a 10 años, este gráfico. Mira la vela, es un doji. Empezó muy mal, obviamente, claro, si la renta variable estaba subiendo, pues ¿qué iba a hacer el bono norteamericano? Caer. Y luego finalmente, ante las dudas que empezó a haber en Estados Unidos, se dio la vuelta y finalmente termina un doji, recuperando todo lo que había perdido, ¿no? Bueno, pues aquí no hay que olvidar que, bueno, tiene un objetivo en esos 128.67 por este doble suelo. Bueno, pues con mucho trabajo, pero esto es lo que ocurre, que es que muchas veces pensamos que el precio en esta vela que confirmaba, por ejemplo, con cierre, pensamos que sube directo en vertical a buscar el objetivo y desgraciadamente pues van formando pues diferentes movimientos al alza y a la baja. Aquí en cierta medida pues el 125 habría formado un doble suelo de continuación. Vamos a ver sin confirmar, sin confirmar. Para realmente confirmarlo pues haría falta, vamos a ver, sí, pues una subida, un cierre, estamos un gráfico semanal, un cierre semanal por encima de 127.25 para realmente pues confirmar un doble suelo que podría llevar un objetivo pues aún mayor. Vamos a ver, me vais a permitir, ya es que ya he puesto, ya vosotros me permitís, ya sabes que soy bueno, ya un piquín, ¿no? Vale, sería un objetivo en 129.64. Bueno, pero como digo, hace falta confirmación, ¿no? Con lo cual serían buenas perspectivas pensando en la renta fija. Pero si la renta fija sube, tiene que ser a costa de la renta variable. Es decir, el dinero se va de un mercado a otro, como siempre está explicando, ¿no? Mirad, aquí, bueno, habíamos visto el Bovespa, fijaros, el Bovespa, que la está haciendo muy bien. También, mirar el dólar, aquí estamos viendo ya un pequeño rebote, ¿veis? El 93, este es el índice del dólar americano en futuro, está haciendo bien. Y aquí tenemos pues el euro dólar. Ya lo estaba comentando vía Twitter esta semana, que el problema de los bajistas es que no podían con los 1.17, que es el nivel a corto plazo que hay que vigilar. Fijaros aquí, eso 1.1727,
qué bien está actuando, está frenando. Vemos mechas inferiores, pero como digo, estaríamos hablando más bien de una zona clave. Vemos que los 1.17 no son capaces de cerrar por debajo los bajistas a pesar de los diferentes intentos. Este es un gráfico diario, es un gráfico diario. Pero bueno, de momento mantiene el tipo los alcistas. Si perdiera ese 1.17, hombre, a mí me gustaría que perdiera 1.17, sinceramente. Cada uno tiene sus propios intereses y yo tengo en mi mente algunas cosas, ¿no? No obstante, os tendría que decir que en gráfico diario, una pérdida, y sobre todo me gustaría que fuera en cierre diario, pues es que no estaría confirmando pues un giro bajista en gráfico diario, ¿no? Porque teníamos máximo, mínimo, máximo, tenemos ya un nuevo mínimo, pero más que un mínimo por la mecha, por la sombra, lo importante sería en cierre. Yo sigo siendo ese analista que, bueno, como la mayoría de analistas, que preferimos el cierre. Por tanto, si tuviéramos un cierre por debajo de este mínimo, pues ya estaría, incluso por debajo de 1.17, aunque no fuera por debajo de esta mecha, ya no estaría ya indicando realmente de que tenemos ya giro bajista formado por dos máximos descendentes y dos mínimos descendentes. ¿Que la corrección va a ser más profunda? Necesitaríamos ya analizar un gráfico semanal, pero un gráfico diario ya para el cortito plazo ya nos valdría para confirmar esa estructura bajista. Bueno, pues chicos, pues ya no me quiero enrollar más, lo vamos a dejar aquí y bueno, ahora mismo me voy a poner a preparar el vídeo de los dueños del mundo. Ya sabéis que es el nuevo vídeo que la semana pasada se estrenó, fue el vídeo piloto donde analizaba pues empresas como son Google, Google, que su nombre realmente es Alphabet, pero todo el mundo conocemos más bien por una de sus ramas, que es Google, Amazon, Apple, Facebook y Microsoft, ¿no? Que son, digamos, son las 5 empresas que a principios de este 2016, primer trimestre de 2017, eran las 5 empresas que por capitalización bursátil eran las más grandes del mundo. Por tanto, me baso en esto, aunque algunos han pensado que me refiero, los tengo estos 5 por eso norteamericanos y son las 5 empresas más potentes de Estados Unidos. No fue por esa razón, fue sencillamente porque a nivel mundial son las más potentes. Obviamente, si hubiera aparecido de algún otro país, que en este caso y en estos años lo único que pueden hacer la competencia a Estados Unidos son los chinos, pues realmente no me merecería la pena, porque aunque ya sé que habéis sido varios los que me habéis preguntado por valores chinos, pues o es como cuando algunos amigos de Argentina me han preguntado por valores de Argentina. Es que sois cuatro los que vais a seguir ese valor y por tanto no me merece la pena pues analizarlo. A no ser algo muy exclusivo y quizás en algún vídeo que pueda sacar algo muy en concreto, pero no para tratarlo de forma pues habitual semana tras semana, ¿no? Entonces tenéis que comprenderlo. Si tuviera que satisfacer las necesidades de todo el mundo, pues tendría que estar todos los días editando un nuevo vídeo. Así que ahora sí, me despido de todos vosotros y bueno, pues nos vemos en ese próximo vídeo sobre los dueños del mundo. Así que chao y a pasarlo bien este finde.